orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional y corresponde señalar algunas cuestiones. A nuestro criterio, esta nueva ola ultraliberal que desmonetiza al pueblo argentino y que tiene, por supuesto, una internacional en la que orbita, viene a ganarse el favor de las masas populares, porque llega a través del voto, por un lado en lo que configura un verdadero colapso de la conciencia nacional en ciertos sectores populares, pero en gran medida por el fracaso de los gobiernos, vamos a decir, de tipo progresistas en general. Por supuesto, el fracaso del golpeador de su propia mujer, Alberto Fernández, ¿no?, el que se la daba de gran feminista, y también el fracaso de su vicepresidente y de su equipo, de Cristina. Entonces, al haber caído todo eso, y lo mismo pasa en Iberoamérica, el socialismo siglo XXI termina en estas denuncias de fraude, en esta polarización forzada, en una caída masiva de la producción en Venezuela, bueno, en cuestiones muy, muy complejas de ser gestionadas, esa es la realidad. Y entonces todo eso, esos movimientos, ¿no?, que tuvieron su momento de gloria, digamos así, en torno al año, la década del 2000 al 2010, lejos de tener ya fuerza expansiva, están en franco retroceso histórico. Y yo puedo dar una anécdota personal que puede ser interesante para ilustrar uno de los problemas, que es el problema de que no tienen clara la agenda económico-política. No digo economía porque no existe la economía, existe la economía política. Recuerdo que hay instancias del doctor Juan Gabriel Lavaqué y de otro compañero, el doctor Saverio Tedesco, hace unos 10 o 12 años, ya ni recuerdo bien la fecha, nos reunimos con un integrante de la conducción de Podemos. Él participaba de Podemos, el movimiento de España que recién estaba surgiendo a partir de los desahuciados, es decir, la gente que sacó créditos para la vivienda y quedó endeudada y perdió la vivienda, ¿no?, en España. A partir de eso surge Podemos, que lo encabezó Pablo Iglesias, como todos sabemos. Y él participaba de una suerte de comité central, nos contó que tenían un WhatsApp y demás. En la reunión estuvo también el economista Carlos Ávalo, fue en la calle Callao, y nosotros lo que le dijimos fue nítidamente el destino de Podemos, no teníamos muy claro tampoco cuál era su programa, que no lo tenían y demás, tenía que pasar por lograr el establecimiento de una moneda no convertible alternativa a la moneda del euro y que sea una moneda que le permita, entre otras cosas, organizar el mercado de la vivienda, el mercado inmobiliario, pero no ya como un mercado inmobiliario especulativo, sino como un ámbito donde trabajadores y productores se reúnen y trabajan en relación a la solución al problema de la vivienda, generando, insisto, una moneda que sea una moneda que no sirva como instrumento de ahorro, sino que vaya al consumo y que tenga a su vez la característica de no ser convertible. Entonces, lo hacíamos sobre dos fuentes principales. Una es que lo que, por supuesto, la prensa concentrada en la Argentina llamaba las cuasimonedas y qué sé yo, fueron las que salvaron el consumo popular y la economía popular
en torno a la crisis del año 2000, que también fue en gran medida una crisis de liquidez, porque el peso argentino atado al dólar y los vencimientos del Brady acumulados en torno al 2001 hicieron la tormenta perfecta. Y fue el poder de las provincias el que generó distintas monedas, ¿no? Y hay una famosa ley de la economía, que es que la gente tiende a sacarse la moneda mala de encima. Es una forma de decir, digamos, pero se saca de encima, es decir, sale a comprar y pone en circulación esa moneda y no otras que sirven como depósito de valor. Entonces, el destino histórico de Podemos estaba ligado, como diría Heidegger, ¿no?, al origen. ¿Cuál era el origen? La crisis de los desahuciados, de la gente endeudada a la que le quitaron la vivienda y que siguió endeudada. Y que hicieron las manifestaciones en la Puerta del Sol, que se llamaba Indignados y demás. Y la solución, a nuestro criterio, tomando en cuenta esa fuente histórica, más los aportes a la economía política que hizo Silvio Gesell, que es el nombre de la villa balnearia. Carlos Gesell le puso Villa Gesell en homenaje a su padre, en rigor Silvio Gesell, pero vamos a decirle Gesell, como le decimos en la Argentina. Sobre esa base, Podemos tenía que generar desde el poder, ¿no?, una moneda para el pueblo español y sobre todo para determinadas actividades, claramente la actividad de la vivienda. Podemos no lo hizo y terminó, digamos, comprando la cajita feliz, como le llamamos, que es la ideología de género, el supuesto lenguaje inclusivo, que es el lenguaje que hablan las sectas, bueno, todo ese tipo de cosas. Ese fracaso de estos tipos se replica en toda Iberoamérica. Lo doy como muestra, no digo que fue a imitación de Podemos, fue un fracaso general de todo ese espacio. Y eso es lo que explica que ahora hay una oleada muy grande de gobiernos entreguistas, neoliberales, que restringen la masa monetaria al mínimo suficiente como para pagar la deuda externa, y dejan al pueblo en una situación de pobreza y miseria extrema. El informe del Observatorio Social de la UCA, recién salido del horno, habla de un 55% de pobreza en la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la reconstrucción del movimiento nacional futuro tiene que tener ideas estratégicas en el ámbito de la economía que sean ideas fundamentadas y al mismo tiempo ideas que sirvan al desarrollo de una verdadera economía, que es una economía nacional, una economía popular y una economía social. Para eso nos resulta sumamente importante discutir la cuestión de la moneda, la ruptura de la pauta de la usura y el trabajo en torno a grandes autores olvidados. Recuerdo que para aquel entonces había estado por la Argentina una señora que hace unos años falleció, Margaret Kennedy. En rigor, ella era alemana, el apellido Kennedy creo que lo tomó de su marido, ¿no?, que escribió un extraordinario libro, muy recomendable, que se llama Dinero sin inflación ni tasas de interés. Bueno, ese tipo de ideas, las de Margaret Kennedy, las ideas de Gesell, fueron ideas que salvaron a nuestro pueblo, al pueblo argentino, en distintas crisis a lo largo de la historia. Por supuesto que Margaret Kennedy escribió después, Gesell escribió antes, y de hecho salva la crisis financiera de finales del siglo XIX. No va a haber movimiento nacional si no hay una clara propuesta de tener una moneda nacional, porque no existe Estado nacional sin moneda propia. Y esa moneda no debe estar atada ni a la divisa dólar, ni tampoco al mito del oro. Esa moneda debe estar atada a
la frontera de producción de la economía argentina y debe servir como un movilizador y dinamizador del consumo. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con un invitado de lujo, todos nuestros invitados lo son, pero en este caso hay una particularidad. Héctor Giuliano, el licenciado Héctor Giuliano, autor de una obra monumental que es Problemática de la deuda pública argentina, en ¿cuántos? 12 volúmenes por lo menos. Son 12 volúmenes, bueno, buenas tardes a todos. Son 12 volúmenes de los cuales 10 han sido impresos, 2 están en cartera y el tomo 13 está en desarrollo. Es la compilación de todos mis trabajos, fundamentalmente sobre la problemática de la deuda, pero que abarcan otros temas también. Bueno, libro súper recomendable para todos los que quieran conocer la cuestión de la deuda externa y de otros temas. Giuliano es un gran especialista en finanzas, un gran especialista en economía y es uno de los pensadores nacionales patrióticos que van al núcleo real y material de los problemas y que no se quedan hablando cosas, digamos, que no tengan que ver con la problemática que afecta a la vida económica y social del pueblo argentino. Bueno, Héctor, bienvenido. Ya en parte te has saludado a la audiencia. Gracias, y estoy bajo protesta porque son demasiados elogios para quien... No, al contrario. Yo el único mérito que me atribuyo, como decía un amigo mío, es horas con la silla, es decir, el estudio de tema, no es que uno sea un experto por naturaleza. Y esto es lo que falta en las generaciones políticas argentinas. Nadie estudia nada. No, exacto. Y un poco esto es para, no solamente para explicar, sino también para estimular que las generaciones más jóvenes se pongan las pilas en este tema. Por supuesto, ese es el sentido de nuestro programa. Renacimiento Nacional instala conceptos, problemáticas y vías de solución alternativas a los grandes problemas nacionales, ¿no? Fíjate lo siguiente, aunque no es para disgregar el tema. Una de las patologías de los sectores de línea nacional es que son más espectadores que actores de lo que pasa. Es como en el fútbol, en cualquier deporte. Están más a la espera de ver que escuchan que de ellos asumir el protagonismo. Exacto. Y ese es uno de los problemas. Nosotros hicimos, que se puede consultar en este canal, el plenario federal de cuadros y militantes para el campo nacional. Se hizo el 2 de diciembre del año pasado, con una afluencia de unos 120 compañeros de todo el país. Y bueno, distintos grupos de esos seguimos, por supuesto, trabajando en torno a los temas comunes, ¿no? Y este programa lo que busca es servir a los militantes de la causa popular, de la causa nacional, que es básicamente lo mismo, introduciéndolos en los temas. Luego, por supuesto, tienen que ir a los libros, no se pueden quedar en Internet o en YouTube. La primera pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿qué es la usura y cómo nos afecta a los argentinos y cómo afecta a la gente en general? La usura normalmente se define como la tasa de interés excesiva que se cobra sobre un préstamo. Pero en realidad la usura técnica y etimológicamente es toda ganancia que se obtiene con lucro sin trabajo. Desde el derecho romano, la usura era el alquiler del capital prestado, el alquiler de la cosa prestada. Pero en los tiempos modernos, yo digo, la usura se ha generalizado de tal manera que la usura es todo lo que corresponde a renta obtenida sin trabajo. Y el trabajo es la única fuente legítima de ingresos. Por lo cual vivimos en un mundo financierizado, como se usa decir ahora, la financiarización a través de la globalización económica, y este es el tema para mí más importante de señalar. Estamos viviendo en un mundo regido por la usura.
Esto me hace acordar siempre al viejo proverbio medieval que decía que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Nadie habla de usura. Nadie. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Claro. Por eso se oculta. Es más, hasta piadosamente se oculta la usura bajo la denominación tasa de interés, que no es lo mismo. El interés es la alícuota de la usura. Es la cuantificación de la usura. O sea, yo te presto a vos con usura. Quiere decir, vos me tenés que devolver más de lo que yo te presté. With usure, como diría Rapound, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuánto para cuantificar esa usura? Yo te digo, bueno, es un 10%, es un 20%, es un 30%. Seré exagerado, no seré exagerado, pero la usura hace a la naturaleza del préstamo y por extensión a la naturaleza de toda operación extranjera. En moneda financiera, quiero decir. Sí, sí. Ejemplo, en Italia la palabra usura está muy generalizada para todo lo que es abuso de precio. El control de precios se hace bajo la crítica contra la usura. Hay usura de precios. Claro, no usamos esa palabra. La usura es el abuso de la posición dominante del acreedor sobre el deudor. Ahora, yo te quería preguntar esto. Te agrego, sí. Estas cosas son antiquísimas. El campeón de la lucha contra la usura fue San Alfonso María de Ligorio, que explicó estas cosas en el siglo XVIII, en Italia justamente. Sí, perdón. No, lo que te quería preguntar es, el crédito, por ejemplo, o el préstamo, tiene algo de lucro cesante por el costo de oportunidad de invertirlo en otra esfera de la producción. Sí. Y eso tiene una tasa estándar que debería ser... varía de acuerdo a la circunstancia. ¿Cómo le afecta al argentino promedio, digamos, si existe algo así como el argentino promedio? Me refiero al trabajador, al comerciante, al empresario, el problema de la usura. Bueno, voy a decir la brecha entre la tasa activa y la tasa pasiva. La tasa para los espectadores. La tasa activa es aquella que los bancos o entidades financieras prestan a las empresas o a la gente. La tasa pasiva es la que el banco retribuye a los ahorristas. El margen, la diferencia entre tasa pasiva y tasa activa es ganancia para el banco. Para el banco. Porque, ¿qué es un banco? Un banco es un negocio que, más que comprar, que alquila y presta dinero. No confundir, no compra dinero, alquila dinero. Perfecto. Entonces, alquila dinero pagando una tasa y lo presta a una tasa mayor. La actividad de los bancos no es ilegítima en sí, ¿no? Lo que puede ser ilegítimo son las condiciones de esos préstamos, que es lo que se plantea con la usura. Pero la usura tiene una dimensión mucho mayor y más peligrosa de la normal, que es que el prestamista usurero, el especulador que vive de prestar dinero, tiene una finalidad que excede la mera espera de la retribución. Lo que difiere esto es que el prestamista usurero no es alguien que espera solo que el deudor le devuelva su dinero, sino al revés, que no se lo pueda devolver nunca. Porque como el usurero vive del cobro de intereses, no le interesa que el deudor le salde su deuda. Correcto. Y esto se aplica a las personas, a las familias, a las empresas y al Estado. Esa es la naturaleza del origen de la deuda pública. ¿Por qué? Porque una vez que vos entrás en la trampa de deuda, te metés en un sistema de endeudamiento perpetuo, donde vivís pagando intereses y nunca poder pagar el capital. Intereses que tienen lo que se llama anatocismo, ¿verdad? Que es interés sobre interés. Claro, el interés y que no tiene se una puede progresión pagar. geométrica, además. Claro, el interés que no se puede pagar, como ocurre cuando a medida que la pirámide de deuda va creciendo, las tasas de interés se hacen más caras. Claro. Y en consecuencia empiezan a ser impagables.
Ahí entra el anatocismo, el interés compuesto, que es el interés devengado y no pagado, que se suma al capital y el monto devenga nuevos intereses. El anatocismo significa eso, interés sobre intereses, y es el sinónimo de la forma más pura, entre comillas, de la usura. El tema es que cuando la usura toma al Estado, la usura sobre el Estado se transforma en usura desde el Estado a la gente. Ese es el problema de fondo. Y ahí está el nudo para mí de la problemática de la deuda pública. Que la usura ejercida a través de la deuda sobre el Estado para poder resarcirla la transmite a la población. Sociedad argentina. Claro. Y eso lo transmite a toda la economía. Y esa es la forma en que la finanza condiciona la actividad económica. Y eso lo estamos padeciendo nosotros, yo diría desde siempre, pero en la época moderna desde hace 50 años, porque rige un mecanismo perfectamente repetitivo desde la época del gobierno militar con Martínez Dios hasta la fecha. La política ha sido siempre la misma: tomar deuda sin capacidad de repago. Cuando vos tomás una obligación de la cual no tenés la más miserable capacidad de repago, significa que te estás encadenando a una deuda perpetua, porque esa deuda está condenada irreversiblemente a ser refinanciada a su vencimiento. Un ejemplo, todo lo que está haciendo el actual gobierno repite por enésima vez y potenciado el mecanismo de siempre. Un gran éxito, hemos colocado títulos que van desde 15, 30 hasta un año de plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de un año no vamos a tener ni por las tapas la plata para devolver ese préstamo. Se va a volver a refinanciar. Es otro ejemplo, y ese más actual y más gravoso. La deuda acumulada en el Banco Central. Pasó al Tesoro Nacional, claro, a partir de Caputo. 20 billones de pesos, que antes estaban empresados en LELIQ y después en pases pasivos a un día de plazo. Pases pasivos un día de plazo, quiere decir que la capitalización diaria es el anatocismo llevado al exponente infinito. Sí. Van 365, estás capitalizando todos los días intereses. Tanto es así que el propio presidente tuvo que reconocer que el mayor problema que tienen ellos, es esa capitalización. 20 billones de pesos que el Banco Central, tengo acá las planillas correspondientes de los balancetes que efectivamente lo muestran, lo ha reducido prácticamente a cero. ¿Pero qué significa eso? Pasarle el fardo de la deuda del Banco Central al Tesoro Nacional. Y lo hace a través de una nueva letra financiera de liquidez, que se llama LEFI, que es a un año de plazo con capitalización diaria. Capitalización diaria. Quiere decir que esos 20 billones de pesos, dentro de un año, que es el plazo, van a representar entre 28 y 30 billones de pesos. O sea, la mitad de ese valor increíble de 20 billones de pesos, entre 8 y 10, se van a sumar al capital. Y si el gobierno no puede ir pagando esos intereses, ese monto va a devengar nuevos intereses y así sucesivamente. Estamos en pleno festival de endeudamiento. Ahora esto, y de eso nadie dice nada. Bueno, vos lo decís, nosotros lo decimos, algunos lo decimos. ¿Quiénes se benefician de esto? Concretamente, digamos, por supuesto, los Caputo y toda esa banda, pero... Personalizarlos. La deuda pública, tanto la del Tesoro como la del Banco Central, es secreta. Nuestros tenedores son secretos, porque los gobiernos son cómplices de los acreedores y mantienen el anonimato de nuestros acreedores. La deuda pública argentina suma en este momento unos 456.000 millones de dólares. ¿Vos sabés a quién se lo debemos? No. Hay tres grandes rubros, ¿no? En la oficina del Congreso aparecieron algunos elementos. Hay tres grandes rubros que son la deuda interestado, porque casi la mitad de la deuda, paradójicamente, la tiene el propio Estado.
a través del Banco Central, del ANSES, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los Jubilados, y el Banco Nación, y toda una serie de organismos públicos que le compran títulos al Tesoro. Es el 46, si no me equivoco, es el 46% sí, más o menos de la deuda mitad. total, la mitad. Sí. Así que eso es una cosa a tener muy presente el día que haya un gobierno, hipotéticamente, que quiera revertir esto, porque tiene la mitad de la deuda metida en manos, deuda intraestado, intrasector público. El 20% corresponde a organismos internacionales, con el Fondo Monetario a la cabeza. Y el 34%... El Fondo Monetario, que en rigor no tiene, hay que explicarle a la gente que no es que tiene dinero propio, sino que gestiona el dinero de los aportantes. En este caso fue de Estados Unidos los últimos 45.000 millones de dólares que le entregó Trump a Macri para que gane la elección. Porque fue así, fue una decisión política, violatoria, está todo el proceso de investigación, violatoria de toda la normativa de un ente que en el fondo está en el aire, que no está en ningún aire, hacia el poder financiero global, que es el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener presente para la gente una cosa importante. El fondo es un fondo, no es un banco. Exacto. ¿Qué quiere decir? Un banco, como el Banco Mundial, se financia por un lado y presta por otro. Será público, será internacional, pero es un banco. El fondo no, el fondo es como decir una vaca colectiva, como un club, donde cada miembro hace una cuota aporte. La cuota aporte de la Argentina, bueno, ahora ya se han desequilibrado los valores, pero era en los últimos años equivalente a unos 3.500 millones de dólares, ¿no? Estados Unidos es el mayor aportante, tiene el 16-17% de las acciones del fondo y por ende controla las decisiones porque él, junto con todos los países aliados subordinados, reúne la mayoría para dar o no cualquier préstamo. Pero lo concreto es lo siguiente, que el fondo en realidad presta nuestro propio dinero. Claro. Esto lo decía el profesor de Maillé hace tiempo, dice, es paradójico, decía que el fondo nos presta a interés nuestro propio dinero, porque nosotros somos socios del fondo, claro, no somos deudores. Para explicarle a la gente, es como si entran a tu casa, te roban y el ladrón a la salida te hace firmar un pagaré por eso que te robó. Entonces, algo de eso hay. Es decir, evidentemente la Argentina tiene una situación de dependencia financiera que descifrarla y comunicarla tiene su complejidad. Ahora yo te quería preguntar lo siguiente, ¿cómo lograr, ¿no?, que todo este diagnóstico que compartimos también con Alejandro Olmos Gaona y demás, hemos dado una serie de charlas al respecto, todo este diagnóstico se transforme no solo en un diagnóstico, vamos a decir así ampliamente, de las fuerzas nacionales, populares, etcétera, sino también en una propuesta, en una idea de salida, porque lo que uno ve es que los supuestos economistas del supuesto campo nacional están debatiendo en los términos que les deja la dependencia y las finanzas, ¿no? Si te parece, esto lo vamos a tratar luego del corte técnico que aquí me están pidiendo. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estábamos con el doctor Giuliano hablando y él estaba haciendo un diagnóstico sobre la situación económica argentina y, como decía la tesis 11 sobre Feuerbach de Carlos Marx, de lo que se trata no es de interpretar el mundo, sino de transformarlo. ¿Cuál podría ser la propuesta para la solución definitiva al problema de la deuda pública en la Argentina, de la que nadie habla salvo algunos pocos patriotas? Mira, escuchaba en tu introducción que vos decías algo que yo también repito hace años. No hay economía nacional sin moneda nacional. Así que yo siempre reitero lo siguiente. El principal problema argentino en materia económico-financiera es financiero, no es económico. No corresponde a la economía física o real, a la economía de bienes y servicios. Corresponde a la economía financiera, que se rige por la especulación, el arbitraje entre tipo de cambio, tasa de interés. Vivimos en un país y en una época donde la finanza está matando la economía. Hace años, el profesor Walter Beberage Allende me decía, dice, entre financiar el Estado y el gasto público en general con deuda o con emisión monetaria, siempre por definición va a convenir hacerlo con emisión monetaria, porque por el dinero que emite el Estado no paga interés, mientras que por la deuda sí. Aparte de los ingresos naturales que haya por impuesto. Ahí para mí reside el nudo de la cuestión. Hoy en día, los economistas del establishment, con los liberales a la cabeza, han impugnado la emisión monetaria por inflacionaria y por haber sido la causante de todo esto a través del llamado impuesto inflacionario. Todo el mundo sabe que la inflación efectivamente es una patología de la moneda y tiene un efecto nocivo. Tiene un efecto nocivo porque hace perder el valor de la moneda. Eso no está en discusión. Y que tiene también un efecto de tipo impositivo, nada más que al revés. En lugar de gravarte directamente, te quita capacidad adquisitiva a vos. No hay ningún descubrimiento, pero desde la época de Alzogaray hasta nuestras fechas se vive repitiendo a los gritos que la inflación actúa como un impuesto. Ahora es paradójico que cuando asume un anarcoliberal, su primer instrumento es el impuesto inflacionario, porque Milei ha obtenido un superávit fiscal, cosa récord en la Argentina, gracias a la receta recesiva nueva del Fondo Monetario Internacional, que es la inflación. Sí. Muchachos, no digan nada, no hagan planes, no hagan presupuestos, no hagan nada. Dejen que la inflación actúe por su cuenta. 6 billones de pesos, de los cuales 4.5 billones están destinados al pago de la deuda externa. Intereses, por supuesto. Y quería dar una primicia de una noticia que salió hace 15 días, que 1.5 estaría destinado a comprar 1.500 millones de dólares para depositar en la banca de Nueva York para un vencimiento del año próximo. Esto lo vi en 2 medios de comunicación nada más. En el resto vimos otras pavadas. Lo que vos decís está desnudando la debilidad verdadera de la gestión económica. Primero, porque efectivamente se está obteniendo un superávit récord, ¿no?,
y sin embargo se sigue tomando deuda pública. Exacto. Entonces, chau, ahora resulta que ahora se desnudó la cuestión. Exacto. El déficit no es la causa de la deuda pública, porque en este momento tenemos superávit y seguimos tomando deuda. El sistema usurero es así. Ahora, sigamos con el tema de la propuesta para los dirigentes políticos, gremiales, los militantes, los compañeros. Es difícil dar una compañeras. respuesta sintética, pero Sí. yo establezco una regla muy simple, por eso los citaba al profesor Walter Beberaya Allende. La Argentina, como todo Estado, tiene un derecho que es inherente al Estado, que se llama señoriaje. El señoriaje es la capacidad que tiene el señor, el rey, El soberano, digamos. el sí. soberano, de emitir deuda con valor cancelatorio. El valor cancelatorio se define como la moneda aceptada. Yo te pago a vos en pesos y vos lo aceptás, te pago en dólares y lo aceptás. Ahora, si te quiero pagar en rupias, lo vas a pensar Sí, dos veces. sí, No, un bueno. chelines, sí. Entonces, el gran desafío que tiene cualquier movimiento nacional argentino es cómo constituir una moneda propia. Porque sin moneda propia no hay economía propia y no hay economía nacional. No, la relación directa, no hay economía nacional sin moneda nacional. Exacto. Entonces, yo hace años estoy proponiendo, en mi libro hay 2, 3 propuestas de ese tipo, una es ayornamiento de la otra, en realidad, donde propongo una fórmula muy simple, emitir moneda paralela. Yo en lo personal soy contrario a las llamadas cuasimonedas, porque las cuasimonedas en realidad son títulos. Son títulos que se hay que usan como rescatarlo, moneda. bueno, sí. Títulos son pagarés del Es Estado. Quiere decir que, y hemos tenido una experiencia muy ambivalente en ese sentido, porque cuando existían, por ejemplo, los patacones de la provincia de Buenos Aires y otras monedas, el lecor de Córdoba y el principal, que era el nacional, Los LECOPs, sí. los LECOP, ¿no? En realidad, enseguida arrastran una patología. Se cotizan por debajo de la paridad del peso. Entonces, usted me paga con peso, es un valor. Usted me paga con cuasimoneda, es otro valor. Pues en parte, ¿no? Y eso fue más bien en el tramo final, porque yo estuve en el tema de los patagones, justamente, digamos, Ajá, bueno. sí. Y No se es pagaba. absoluto, no es absoluto. Es decir, quiero decir una cosa, estas monedas quizá con una fecha de vencimiento destinadas al consumo y no convertibles, en el mundo actualmente hay 2.000 casos, 2.000 yo tengo computado. Sí. Uno es el municipio de Bristol, bombardeado por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, del cual la playa Bristol de Mar del Plata saca su nombre, y que es muy importante, y que el intendente de Bristol, Inglaterra, cobra su sueldo en esa moneda de Bristol y le paga a los empleados. Que es la experiencia de Gesell del pueblito de Borger, Claro. En el año 34. Es decir, no estamos hablando de algo que el mundo, y que mucha gente en el mundo, no esté realizando a los efectos de encontrar soluciones comunitarias a los problemas generados por lo que Pío XI llamaba el imperialismo del dinero, ¿te acuerdas? Internacional del dinero en 40º año. Creo que la tiranía internacional. O la tiranía, del exacto. dinero, la dictadura internacional. En 1931. Bueno, ¿no? esas experiencias de moneda privada que pueden ser utilizadas y emitidas por municipios, por entidades, etcétera, se utilizan mucho en el mundo. Está el libro de Lietaer, ¿no?, sobre el futuro del dinero, que lo explica. Pero, ojo, yo en lo personal no estoy muy entusiasmado con esa cuál es idea tu propuesta. por una razón muy simple. Sí. ¿La moneda tiene que ser nacional o no es? Yo le tengo miedo a la fragmentación de monedas que no sean nacionales, porque la moneda es un instrumento de soberanía, pero no lírica, es un instrumento concreto material de soberanía. real, ¿Por qué? claro. Porque si dejamos abierta la posibilidad que provincias y municipios emitan su propia moneda, hacemos peligrar la unidad económica y financiera del Estado argentino. Es un tema que nunca se discute, pero que yo tengo en reserva. Por eso digo que lo más práctico y lo más inmediato, en caso que hubiese un hipotético gobierno nacional argentino, de lo cual no tenemos hace décadas, ¿no?,
La alternativa podría ser emitir moneda paralela inconvertible, es decir, series de monedas por las cuales el Estado pondría en circulación a sus dependientes y a sus proveedores, abonándole el 50% en pesos y el 50% en moneda paralela. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Que la moneda paralela no es convertible, no podrías hacer operaciones de canje en moneda extranjera, no podés poner un plazo fijo, porque es una moneda estéril, es una moneda de tipo geseliano, una moneda para la producción, una moneda de circulación, una moneda que sirve solo como medio de cambio y no como medio de atesoramiento. Sí, la gente tiene que salir a gastarla. Entonces, la moneda mala, como se dice, el principio claro, famoso. El principio era la ley de Gresham, exactamente. La ley de Gresham. Nosotros la usamos, gente saca de encima la moneda que considera mala, vamos a decir. Gresham, que fue un banquero británico que era, se dice, tesorero de la reina Isabel I, se le atribuye a él o a alguno de sus colaboradores el famoso refrán de que la moneda mala desplaza a la buena. ¿Por qué? Porque si un tipo tiene dos monedas, de la primera que se va a desprender es la más peligrosa, la menos valiosa. Claro, desprender que no es tirarla a la basura, sino poner en circulación la economía del intercambio. Sí, no. Entonces, yo digo, ese mismo principio de la ley de Gresham podría ser aplicable a la moneda argentina, reteniendo el peso como moneda fuerte y emitiendo una moneda paralela al peso en la misma proporción para que esa moneda circule. Al ponerse en circulación una moneda de menor valor, su velocidad de circulación aumenta. Es mayor, claro. Es decir, la gente el efecto multiplicador del dinero. Circula más rápido. ¿Por qué? Porque la gente se la saca de encima más rápido y entonces estimula el consumo. Ahora, eso no es mecánico, eso tiene que hacerse bajo un estricto control monetario, porque esto no significa en absoluto la liberalidad de la famosa maquinita de la cual hablaba Alzogaray, de imprimir el dinero que se necesite. No, porque hay una regla fundamental que yo establezco para la inflación. Todos los economistas del establishment y los liberales a la cabeza nos han hecho creer a la gente que toda emisión es inflacionaria. Y eso no es cierto, ni está probado empíricamente. Hay inflación solamente cuando la moneda que se emite no es destinada a la producción, sino a la especulación o al pago de intereses. Hoy en día la mayor proporción de moneda que se emite es para pagar intereses de la deuda pública, claro. Es decir, un destino estéril. Entonces, lo que define el efecto inflacionario de la emisión monetaria no es el origen, no es que yo la imprima, sino el destino. Uso, claro, naturalmente. El ejemplo que pongo muchas veces, ¿qué es esto? Si vos, hasta marzo de este año, el Banco Central, con Milei cacareando con respecto a la emisión monetaria y teniendo superávit fiscal, pero reconocía que el Banco Central tenía que emitir 2 billones de pesos por mes solamente para pagar intereses del ELIC y pases pasivos. Eso es inflacionario. Si esos mismos 2 billones de pesos que van a manos de los especuladores y por ende presionan sobre los precios y aceleran la inflación, si esos mismos 2 billones de pesos los utilizara para financiar obras públicas, para generar trabajo, para aumentar la productividad nacional, sería muy diferente. Entonces, lo que define la inflación no es el origen, sino el destino de los fondos. Para eso está el señoreaje. El señoreaje es la facultad del Estado para emitir moneda productiva. Ahora, Héctor, te quería hacer esta pregunta. Yo hace unos días, con unos amigos de una seccional, no voy a decir cuál, de UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción, digamos, un gremio muy querido por mí, de hace muchos años ya. Y que sería uno de los más aptos. Me parece que sería uno de los más aptos generar, porque lo que vos estás diciendo es que se puede generar, primero, estás diciendo que para gastar en la construcción argentina no hace falta endeudarse en dólares. Eso es
más que usura, casi trampa, diríamos, ¿no? Que entra en la usura. ¿Se podría generar una comunidad entre inversores, trabajadores y beneficiarios, etcétera, de la construcción, para desarrollar la industria de la construcción con una moneda de este tipo? Con monedas sectoriales, sí. Hay una experiencia que fue exitosa en Alemania en la década del 30 con las letras MEFO. Claro, que sí, de emitió Schacht. Hjalmar Schacht, que se utilizaron fundamentalmente para construir las autobahn, las autopistas y la industria armamentística. Y la industria de armamentos, y también fueron utilizadas. Ya había antecedentes, había otras letras que se llamaban OFA, que eran letras de trabajo. No era una idea... De la cuenca del Ruhr, de algo que no existía, era finalmente... No, es claro, era forma de poner de disponer de moneda circulante que no provocara inflación. ¿Por qué? Porque esa moneda la reabsorbía el sector. Ejemplo, alguien quiere hacer un proyecto inmobiliario, por ejemplo, de utilidad social, ¿no? de viviendas populares, o financiar fábricas, o financiar emprendimientos, obras públicas, caminos rurales, canales de riesgo, es decir, empresa productiva. No hay ninguna herejía en que el gobierno emita el dinero que se necesita, pero controlado, cortándole la mano al que emita un peso más de lo necesario desde ya, porque si no nos encontramos con la corruptela de que se emite sin destino productivo. Con ese dinero puesto en circulación, toda la economía se reactiva. Era el principio geseliano y esto fue el principio de la economía natural en todos los tiempos. El que poner en circulación la moneda es como alimentar el flujo de sangre al cuerpo humano. Por eso la comparación eterna. La moneda es a la economía como la sangre al cuerpo humano. Entonces lo que se necesita, para decirlo en términos políticos, es sangre propia a la economía argentina. ¿Por qué? Porque si no caemos en lo que hay ahora. Si no hay dólares, si no hay moneda extranjera, no hay economía, no hay crecimiento, no hay nada, ¿verdad? Y tenemos desde el año 76 el golpe de Estado fatídico de Martínez de Oz y Videla y compañía, la Argentina, 50 años de deterioro nacional. Se ha ido deteriorando la fuerza de trabajo, la gente, las instituciones, la pobreza, la desocupación ha ido creciendo, etcétera. Vos me comentabas antes, hablábamos del doctor Julio González. Sí, sí. Y Julio González fue uno de los que en su libro, M76 en particular, pero lo ha hablado muchas veces, lo he hablado personalmente con él. Claro. Él establece una premisa importantísima, que el golpe del 76 tuvo por principal finalidad no el objetivo político antiguerrillero, sino generar las condiciones para cambiar la estructura económico-financiera de la Argentina. De hecho, claro. Y que la guerrilla fue una excusa para provocar una reacción militar, generar un golpe, pero una vez producido el golpe, quienes van a controlar la política y la economía internacional del país y van a ser los economistas en ese momento de la Escuela de Chicago, bajo David Rockefeller, y en los grupos de poder internacionales de las empresas transnacionales. Claro. Por eso, volviendo a tu pregunta, no sé, por razones de tiempo, creo que una de las variantes que debiera estudiarse, profundizarse, pelotearse, porque esto no es que nadie saque de la galera una solución, pero que la solución al problema financiero argentino y la alternativa a seguirse endeudando indefinidamente es generar moneda propia. Y como la moneda propia podría tener un efecto inflacionario porque multiplicaría el circulante, que generar una nueva moneda paralela con iguales características, es decir, yo hablo de billetes resellados, se puede tomar un billete para ahorrar y ponerle una banda lateral, si esto es un billete, es un billete
que Sí. las empresas con los mismos números de serie para controlar impriman una banda en Sí, sí, color, sí, como la así, divisa de Punzó, tal manera digamos, que sí. habría calle, ¿cómo? La divisa Punzó o algo así. sí. No, pero una línea más donde se Sí, sí. respetarían los controles de numeración de billetes, Correcto. donde habría monedas clase A, que es el peso, y monedas clase B, que es la moneda paralela. Con esa moneda paralela se activaría la economía a cortísimo plazo. ¿Y cómo la absorbería la otra moneda a esa, una vez que se activa y demás? No, bueno, habría muchos aspectos a considerar, pero supongamos esto para poner un ejemplo a la gente de lo que estoy diciendo. Ojo que esto es a título personal y como ponencia, Sí, no, sí, no, no sí, es que yo sí. me compré un libreto Como Orígenes de Alejandría, acá está nuestra cabeza. No, es claro, esto es un aporte de ideas. Pero dale, sí. Pero la idea es lo siguiente, supongamos que el gobierno paga a la administración pública el 50% de las jubilaciones y remuneraciones las paga en pesos y la otra mitad en moneda paralela. Se supone, por lógica, que la gente se va a ir a desprender primero de la moneda paralela, ¿no? ¿Por qué? Porque esa moneda paralela no es convertible, es decir, no puedo usarla para comprar dólares ni para nada. No es utilizable para ahorro, Reserva de valor. para ahorro, como reserva de valor. Es decir, no puedo hacer un plazo fijo en moneda paralela. Estoy obligado a venderla. ¿Y tendría fecha de vencimiento o no necesariamente? Eso podría ser, establecerse, pero no lo veo como un requisito. Sería más bien un requisito de control. Correcto. Si hubiese un vencimiento como la moneda troquelada de Gesell, podría ser para acelerar la circulación. La circulación, ¿no? exacto. Pero no lo podemos saber a priori. Pero eso lo puede regular el Estado. Sí, el Estado puede decir, no, si yo quiero generar un proceso de desarrollo acelerado, entonces empiezo a emitir moneda con fecha de vencimiento. Si emito con fecha de vencimiento, obligo a la gente. Ahora, ¿qué ocurre? No es que el Estado pueda decidir el destino de esa moneda, pero se va a dar por lógica, se va a dar por libertad de cada uno, donde va a convenir retener el peso y poner en circulación la moneda paralela. Eso que generaría las condiciones de reactivación económica, primer requisito. Habría circulante. Si no hay circulante, no podés mover bienes y servicios, no podés mover la economía. Claro. Y en consecuencia, los pesos se reservarían para el uso de inversión. De ahí la tesis que hay, personas muy autorizadas como el doctor Eduardo Conesa, Sí, sí. que propone como requisito una devaluación del peso y la utilización de un mecanismo de tipo unidad de fomento como en Chile, Sí, que es una las moneda UFI, unidades para la vivienda, es inmobiliaria. claro, sí. de una moneda de largo plazo para créditos que se utilizarían para vivienda o para inversiones. Yo quiero levantar una fábrica y tengo que tener un término para hacerlo. Entonces, esos préstamos serían indexados por inflación, por lo cual, para contener la inflación, no habría que hacer lo que hace el gobierno actualmente, que es darle carta libre a la remarcación de precios para que la gente se quede sin circulante y tenga que comprimir el consumo. Esto me acuerdo, lo denunciaba Rogelio Frigerio Abuelo, Sí. el abuelo del actual, Sí, a sí. quien yo tuve oportunidad de tratar, Sí. contra Martínez Dios, imputándole que Martínez Dios estaba estrangulando la capacidad adquisitiva de la gente para frenar la inflación. Pero ¿cómo frena la inflación? Provocando recesión en la economía. Que es lo que le está haciendo ahora, por supuesto. Esta Sí, inflación. Sí, sí. Inflación con recesión Con económica. recesión. Es decir, yo te dejo sin recursos a vos, con una hipocresía mayor. Que el presidente se presenta ante las cámaras, ante los medios, para jactarse, porque él se auto-jacta, ¿no? Él se autoelogia, ¿no? Diciendo que es el primer presidente que ha logrado superávit fiscal en la Argentina.
Lo que no dice que lo ha logrado robándole la plata a la población argentina. Él que le gusta tanto hablar del Estado como asociación ilícita y como robo a la gente, ahora que es presidente del Estado, lo utiliza para robar a la gente. ¿Cómo? A través de la inflación, a través del mecanismo de que los precios aumenten más que los salarios y que las jubilaciones. Entonces la capacidad adquisitiva de la gente baja, el consumo baja, se produce recesión. Entonces se da la paradoja que explicaba hace décadas el ingeniero Marcelo Diamant, que también fue un precursor, un hombre muy claro que yo tuve oportunidad de leer y Marcelo escucharlo. Diamant. Marcelo Diamant, que él ponía la comparación de la hibernación. Dice, esto es como si nos propusiera que hiciéramos una hibernación como los osos en invierno. Que no hagamos nada, que nos quedemos quietos, que no consumamos mucho oxígeno para de esa manera mantener reserva. Y eso es lo que se está haciendo. ¿Y por qué se está paralizando la economía? Para pagar deuda, para pagar usura. Exacto. Pero nadie habla de eso, nadie menciona, porque está prohibido hablar de la palabra usura. ¿Cómo se va a decir que todo este esfuerzo, para qué es el plan de ajuste? El plan de ajuste que aplica el gobierno es para pagar deuda. Los números están clarísimos. Primer semestre, 6,5 billones de superávit, de los cuales 4,2 se utilizaron para pagar intereses. Y de ellos, los 2.000 y pico restantes, como vos lo comentabas antes, estamos en agosto, y el gobierno está pensando en comprar dólares ahora, depositarlos en el Bank of New York para garantizar el pago de intereses a los fondos buitre en enero del año que viene. O sea, estamos estrangulando la economía hoy para garantizarle a los acreedores el pago futuro de intereses. Y como agravante estamos trasladando oro, estamos transfiriendo oro en secreto, que si no fuera por la denuncia del diputado y de la Asociación Bancaria Palazzo, nadie se avivaba, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es muy digno de recordar. El secretario general de la bancaria fue el que hizo esta importantísima denuncia del oro argentino que va a Inglaterra, nada menos, país que tiene ocupada parte de nuestro territorio nacional. Y que ya lo había hecho Macri en el 2017 con Sturzenegger, el mismo al que le han creado burocráticamente, le han creado un ministerio para que él ocupe un lugar en el gobierno, ¿no? Sí. Y que mandó 11 toneladas de oro que todavía no sabemos dónde están ni para qué se usaron. Y que el gobierno kirchnerista, como todos los gobiernos socialdemócratas que son cómplices de los liberales, no levantó nunca la perdiz, ¿verdad? ¿Qué hizo el gobierno kirchnerista durante 4 años? Además legitimó la deuda que contrajo Macri para gastos corrientes, los 45.000 millones de dólares. Legitimó. Massa estuvo a la vanguardia de eso y el kirchnerismo no rompió. No lo votó, pero tampoco rompió ni se fue del gobierno y siguió ocupando 300 puestos, entre otros estratégicos, como el ANSES, AFIP, PAMI, etc. Yo digo que creó un partido de los empleados públicos. Bueno, nosotros le decimos el partido de la deuda externa a todo esto, ¿no? Yo le digo el partido de la deuda externa. Bueno, Héctor, quería agradecerte. Sí, yo traté de apuradamente... Si tenés algo, por favor, si tenés algo más que quieras agregar en relación a esta primera idea fuerte. Lo básico es haber caído en ese tema, pero digamos como conclusión diría lo de el problema de la trampa del endeudamiento perpetuo. Si en la Argentina no surge una clase dirigente, o por lo menos un grupo, que perciba perfectamente dónde está la trampa de este endeudamiento perpetuo, que consiste en tomar deuda sin capacidad de repago para quedar atado de esa manera indisolublemente a tener que refinanciar la deuda en forma perpetua, si no existe un verdadero intento de revertir esto, nunca vamos a salir de la dependencia financiera de la economía.
Es decir, la finanza está matando la economía, la está sufriendo toda la población, pero nadie del establishment, nadie de los sectores controlantes de la economía lo denuncia. Hasta ahí es donde uno puede llegar humildemente con las propuestas. Bueno, ¿no? desde ya es un gran aporte el que hace Héctor al debate, a la discusión, a la formación de cuadros, militantes, gente de todas las experiencias políticas, por supuesto de tipo nacional, de tipo popular, al menos en lo formal. Como cierre, me interesa subrayar que la ideología del régimen financiero internacional es la inversión del significado de los términos. Ellos, los dueños del dinero del mundo, los que manejan el mundo, al mismo modo que lo hace Milei, nos esclavizan en nombre no de la esclavitud, sino en nombre de la libertad. Por eso es ideología, por eso es falsa conciencia y eso es lo que hay que destruir. Desde ya, muy agradecido, Héctor, por tu presencia y un saludo a la gente. Agradecimiento por tu invitación. Por favor, un saludo a la gente y nos veremos en el próximo programa. Quiero expresar con este recinte que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide, no.